¿Qué es lo que vi en la toma de posesión del nuevo gobierno? Este evento se lleva en forma protocolaria, como lo marca la ley, la Constitución, en el Congreso de la Unión ante el Poder Legislativo, la toma de posesión. El presidente López Obrador es, haciendo un poco de historia, es el presidente número 67 en 194 años. El primero fue Guadalupe Victoria. Gana con poco más de 30 millones de sufragios. Pero han sucedido cosas muy curiosas dentro de la historia. Hubo presidentes de México que duraron 45 minutos. Pedro Lascurain en 1913 duró de las 5:15 de la tarde a las 6 de la tarde, la época revolucionaria. Y también hubo extremos, 35 años duró Porfirio Díaz, desde 1876 hasta 1911. Ha habido un poco de todo, pero la realidad es que ya en la posguerra, en la posrevolución, se empiezan a asentar los ánimos, las venganzas, y en los últimos años hemos tenido ya unos pasos de gobierno ya en forma pacífica. Hubo puntos que señala mucho el presidente López Obrador para su nuevo gobierno. Fue un compromiso realmente lo que él indicó en este mensaje, que señaló enfáticamente en varias ocasiones el combate a la corrupción y crear un verdadero Estado de Derecho. Dar una batalla para terminar la impunidad. Hay que recordar que la impunidad es la madre de la corrupción, porque saben que no les va a pasar algo, que muy pocos hechos se denuncian y que muy pocos de cuello blanco van a la cárcel. Entonces creo que es algo que vimos como nunca en los últimos años, y él se pronunció en contra de ello. Habla también habló de muchos temas en forma mezclada, por eso y de la misma forma los voy a enunciar como él los plantea. Habla de quitar ya la impunidad y los privilegios a los funcionarios. La residencia de Los Pinos, la residencia oficial que Lázaro Cárdenas crea, como la Casa de Gobierno, ya a partir del domingo a partir del sábado ya fue un lugar público. En 2 días fueron 90,000 personas. Funcionan, por otro lado, el Estado Mayor Presidencial y el CISEN con la Secretaría de la Defensa Nacional. Algo que ha sido muy, muy, muy comentado es que se cancela la pensión a los expresidentes o a sus viudas, porque habla que hay algunos casos que no es lo más prudente tenerlo. Pero también habla sobre la cuarta transformación, que es algo de lo que no se había tenido mucha imagen. La primera transformación, él habla que es el momento de la revolución de la independencia de México, que inicia en 1910 y da la abolición a la esclavitud. Esa es la primera transformación. Él menciona como la segunda transformación en la época de la Reforma, que se establece la República. Estamos hablando de la época de Benito Juárez, 1857, 1865, en ese momento. La tercera es la época de la Revolución Mexicana, donde se lucha por una democracia. Y la cuarta transformación, que es en este momento, que él la ve cuando arranca su gobierno, es cambiar el modelo económico neoliberal. Señala que ha creado pobreza y generado corrupción. Bueno, la verdad es que con 130 millones de habitantes, si tenemos 60 millones de pobres, pues sí hay pobreza. Estamos hablando prácticamente de la mitad de la población dentro de la pobreza. Habló algo que nos compete a los potosinos, dice, se prohíbe utilizar el sistema de fracking para la extracción de petróleo. Hemos visto que tenemos 4 o 5 municipios que se intentó utilizar este sistema en nuestra Huasteca Potosina, y con esta queda bastante claro que no se va a utilizar el sistema de fracking. Habla enfáticamente sobre el nuevo aeropuerto de México, el Naim. Dice que se cancela el proyecto y se va a utilizar el Santa Lucía.
Posteriormente, el domingo, hay una rectificación del aeropuerto. Menciona que va a continuar mientras ven la cuestión financiera, porque hay muchos bonos que se vendieron en todo el mundo para financiar este aeropuerto. Y en caso de cancelarlo, se podrían tener demandas hasta de 500 mil millones de pesos. Entonces están viendo la cuestión financiera. Referente a este punto, yo opino que sí se debe hacer el aeropuerto, pero también, como él lo menciona el presidente durante su campaña, revisar los contratos, porque en 4 años duplicaron el presupuesto para el aeropuerto, de 168 mil millones de pesos a casi 300 mil millones en 4 años. Eso quiere decir cerca del 100%, mientras que la industria de la construcción en 4 años solamente aumentó el 35%. Sí hay que revisar los contratos, que no exista abuso, y también debe continuarse porque la infraestructura es lo que da un desarrollo al país. En forma muy especial señala y reconoce que México es el segundo país del mundo donde hay una gran migración de personas, y admira a la gente que va principalmente a Estados Unidos, porque el dinero que envían, que entre paréntesis el año pasado fueron 29 mil millones de dólares, pues eso es el mejor dinero que puede llegar porque va directo a la familia. Va a insistir él en reactivar la economía, porque los últimos años, tenemos 25 años, que la economía, o 20 años, que solamente ha crecido a un promedio del 2%. Y con esto no alcanzamos a generar los empleos suficientes. Hay una frase que dio él alzando la voz, dice: no robaré e impediré que se haga esto en el sector público, que al margen de la ley nada y fuera de la ley nada. Hay un reconocimiento tácito al Ejército Nacional, y un punto muy especial que no nos dieron bien a conocer el sexenio pasado. Se compromete a no endeudar al país. Va a haber un apoyo a jubilados, pensionados, y también apoyar a los jóvenes sin empleo y a los estudiantes. Hace una mención especial a la buena relación con el sector productivo, que es el capital, los patrones y los trabajadores. También menciona la buena relación que hay con Estados Unidos y con Canadá, que es el tratado que tenemos, y da a conocer que ya empieza a trabajar sobre el Tren Maya, que es en el sureste, una nueva refinería, el tren de carga del Istmo. Van a plantar 1 millón de árboles frutales en el sureste del país, y en toda la franja fronteriza con Estados Unidos, que son 3.128 kilómetros, va a ser una línea de 25 kilómetros, donde va a haber una zona del IVA donde se pague el 8% en lugar del 16%, para que sean competitivos con Estados Unidos, y el impuesto de la renta del 32% bajaría al 20%. Quienes estén en ese ancho, en ese grueso de 25 kilómetros, en toda la franja fronteriza del país. Se va a bajar la gasolina también en esa franja. Y un tema muy importante que tiene que ver con la política y la política educativa es que se cancela la reforma educativa. O sea, va a haber una nueva reforma educativa, y vamos a ver, esperemos que sea para bien todo esto. Y soy también admirador de Francisco I. Madero, y hablo sobre el sufragio efectivo y la no reelección. No habré de reelegirme, y en 2 años y medio el pueblo verá si continúo o no continúo. Estoy señalando literalmente y en forma objetiva cuál fue el proyecto y el mensaje que dio el sábado, porque estos fueron los puntos más importantes en el Congreso. Posteriormente se va al Zócalo, la Plaza de la Constitución, donde hubo un evento que se dio con los 68 pueblos indígenas, donde le dan el bastón de mando, y creo que este programa que habla con una nación tan importante, que
somos la economía número 15 y con un comercio internacional de 400,000 millones de dólares. Creo que vale la pena ver que es difícil, es ambicioso, pero hay puntos muy claros, como es el combate a la corrupción y a la impunidad. Pone a la venta el avión presidencial, 60 aviones y 70 helicópteros los pone también a la venta. Hemos visto el mal uso que se le daba a esto, hasta los hijos de algunos funcionarios los utilizaban los helicópteros para ir de paseo. Entonces creo que hubo un abuso, los grandes salarios que se tienen también, como el Instituto Nacional Electoral, que ganan 520,000 pesos al mes y trabajan cada 3 años. Entonces todo esto sí va a dar un buen ahorro al país. Pero volviendo al aeropuerto, qué bueno que lo continúa, la infraestructura es muy importante, qué bueno que lo continúa, porque si no, si lo hubiera suspendido, por eso el gobierno anterior no lo suspendió, porque si hubiera suspendido la obra, podría caer en una demanda internacional de toda la gente en el mundo que compró esos bonos para financiar que emitió el gobierno pasado, y tendríamos un problema económico. Y no se trata de Peña Nieto y de López Obrador, se trata de México, porque al final ninguno de los dos va a sacar dinero de su bolsillo. Es México a quien le va a costar. Vamos a esperar y a participar, a empujar para que tengamos un buen gobierno. Con un buen gobierno vamos a tener un buen México, y creo que eso nos va a beneficiar a todos. Y ya por último, de los presidentes que asistieron al evento, pues hubo uno que se escondió en su hotel y no fue al Congreso de la Unión, ya solo fue a la comida, el presidente Maduro. Otro, el presidente Evo Morales, pone en su cuenta de Twitter que felicita al gobierno por ser México un país de izquierda. Yo se lo contesto en el Twitter y le pongo que México no es un país de izquierda, es un país que lucha por una democracia, es un país que tiene libertad de expresión y todas las garantías individuales, no que no nos califiquen como país de izquierda. Somos un país pujante, donde tenemos libertad de poner empresas, de trabajar, de empleados o de empleadores, donde tenemos la oportunidad de estudiar lo que creamos conveniente, y el Estado no maneja, solamente regula, pero no maneja ni dispone de la economía ni de los sectores productivos. Se lo quise aclarar al presidente Evo Morales, porque no nos deben calificar como un país de izquierda, no lo somos. Somos un país que lucha por una democracia.